Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Si algo quedó claro, Jorge, desde el lunes pasado, cuando Cristina intervino en la asamblea de la CTA y dejó esa larguirucha exposición donde básicamente atacó al ministro de Economía, esmeriló al presidente, apuntó contra el presidente del Banco Central, incluso contra su ex hija putativa, presidenta gerente general de la FIP, Mercedes Marcó del Pom, es que el presidente quedó en un estadio muy complicado y culminó su gestión. Claramente Alberto Fernández se convirtió ya en un presidente que avanza hacia el final de su mandato con la condición de intentar resguardarse bajo el paraguas de un muy endeble equilibrio en que busca la aprobación de Cristina e intenta sostenerse con alguna medida de Guzmán, a quien asegura ya le pusieron fecha de 2 meses para poder controlar la inflación. Inflación que, dicho sea de paso, se conocerá dentro de unos 12 días y que estará otra vez muy cerca, si no por arriba del 6%. Políticamente Alberto ya ha perdido la posibilidad de ir por alguna reelección, como lo dijo apenas hace un mes, cuando estuvo en Francia, lo recordará. Y esto se delimita por algunas decisiones que ha tomado el contexto político o la realpolitik que domina la Argentina. Primera disposición, los 3 ministros albertistas de base hoy están conversando con Cristina. Los 3 principales ministros que él tuvo siempre como una referencia dentro de la política del Gran Buenos Aires, hoy ya se han desplazado hacia Cristina. El principal referente de la CGT, que tenía Alberto, Rodolfo Daer, de Esmata, volvió a hablar con Cristina. Los gobernadores en Chaco el otro día se desplazaron, se corrieron, incluso los más complacientes con la figura de Alberto, como quizás lo era Uñac de San Juan o Gustavo Bordet de Entre Ríos, se han despegado y ya no esperan nada del presidente. Ya no creen en una posición de algún albertismo posible que le dé un lugar competitivo en las elecciones de 2023. Pero también es cierto que ha pasado que la realidad política, es decir, el propio contexto del gobierno en su incapacidad de manejar las principales variables en estos 15 días donde se ha desbordado la economía, quizás por problemas, como ya lo contamos, cuando salieron el fondo del Banco de Nación salió a vender bonos para poder hacerse de dólares para que necesitaba en ese momento, generó un terremoto político que hoy ha puesto a Alberto Fernández, en una situación prácticamente de delicado equilibrio de aquí a futuro, porque las variables macroeconómicas no se resuelven. Hoy volvieron a caer los mercados internacionales, las acciones de Argentina en mercados internacionales, volvió a subir el riesgo país, el dólar sigue estando muy inestable y no hay ningún mecanismo que permita generar alguna expectativa favorable. Es cierto que el ministro Guzmán logró encontrar ese 30% que necesitaba en el mercado para cubrir los vencimientos, la renovación de bonos en pesos a fines de junio, ahora en estos días. Es cierto que logró 626 millones, pero terminó pagando una tasa por arriba del 60%. Convalidó una tasa que a su vez está sostenida, esta compra o esta capacidad de renovación del 30% que no estaba en manos del Estado, de los organismos del Estado, y estaba en manos del mercado, logró conseguir la refinanciación, lo hizo con una tasa por encima del 60%. Recordemos siempre lo que le pasó a Nicky Caputo cuando puso una tasa de esa altura. Prácticamente ahí se despidió Macri de la posibilidad de la reelección, pero a su vez lo hizo a fuerza de emitir más. Volvió a volcar más pesos, a generar más pesos para pagar la deuda en pesos que ya no logra mantener. Estamos en un orden de 2,7 billones de pesos en manos de los argentinos. El nivel de emisión hoy le está generando una espiral viciosa, un círculo vicioso que lo está llevando naturalmente a una posición donde no podrá manejar la inflación y Guzmán tendrá necesariamente que irse porque ya se le acaba el margen. Recordemos que ayer ingresaron los casi 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario y ni siquiera eso permitió generar la más mínima confianza en los mercados.
Y hoy el presidente sobreactúa de una manera muy inocente, a mi juicio, al visitar a Milagro Sala, condenada por la justicia en todas las instancias, en muchas causas, confirmado por la Corte Suprema, con una sociedad que tiene muy clara la posición de lo que es Milagro Sala, que independientemente de los delitos que se le acusan y de la que fue juzgada, y los que aún tiene que asumir en sendos juicios que todavía no se han sustanciado, generó un estado paralelo en la provincia de Jujuy, que fue desmantelado, según todos más o menos conocemos, con la llegada de este gobierno. No cayó para nada bien la visita y no solo eso, sino acusar de los FER, de las barrabasadas a la Corte Suprema. Es un presidente de la nación muy vulnerable, que tiene gran parte de la sociedad en contra y que comete un error político de esta naturaleza en un tembladeral económico, cuando todavía ni siquiera podemos ver qué va a suceder mañana, porque todo indica que con una inflación que está cerca del 65%, 75%, la evolución del dólar todavía está muy lejos de eso. Mientras la inflación creció casi 25% en los últimos meses, el dólar apenas ha subido 17%. Es decir, tiene todavía un recorrido, porque esto lo arregló con el Fondo Monetario. En el acta de acuerdo dice que el dólar, la devaluación de la moneda, debe ser similar a la inflación, para no ampliar la brecha cambiaria y para no generar un retraso en relación a las dos monedas. Conclusión, hoy el presidente genera un hecho político donde vuelve a pegarse un tiro en el pie, donde se pone a la sociedad argentina en contra, donde hace un hecho de cristinismo explícito, donde todo indica que solamente quiere congraciarse con Cristina, en un acto extemporáneo, fuera de lugar.